En el corazón palpitante de Brasil. Una tierra ancestral donde los dioses duermen en silencio. Naturaleza salvaje, dura pero llena de vida. En cada aliento seco se esconde una historia épica de supervivencia. No es solo un ecosistema. Es el Cerrado, el alma olvidada de Sudamérica. Comienza un viaje de vida, muerte y esperanza renacida. La tierra de los dioses durmientes. Terra Mãe do Brasil. Un lienzo ancestral donde la fuerza vital, inmortal, teje el orgullo de un pueblo, adornado por maravillas que susurran al mundo entero. Aquí, el sol, disco de fuego implacable, reina soberano, y la lluvia como una promesa esquiva se retira durante 5 lunas consecutivas. Desde los seres más diminutos, custodios de secretos terrestres, hasta algunos de los gigantes más esquivos del planeta, todos emprenden una peregrinación sagrada, una jornada de íntima supervivencia. Exploraremos el Cerrado, esta sabana tropical, donde la vida es un poema épico de resistencia. ¿Puedes imaginar que una sabiduría infinita haya concebido un santuario como el Cerrado, donde la existencia florece con indómita voluntad, incluso bajo el abrazo más austero de la naturaleza? Somos herederos de un tesoro natural, un legado que se extiende vasto, cubriendo un área que empequeñece reinos e imperios de antaño. Más de 2 millones de kilómetros cuadrados, el 21% del alma nacional. El Cerrado, el segundo aliento verde de Brasil, solo superado por su enigmático vecino, el Amazonas. En su corazón geográfico late la capital de Brasil, Brasilia, como un observador silencioso de este drama natural. La sabana del Cerrado danza al ritmo de 2 estaciones opuestas. La sequía, un tiempo de introspección. La lluvia, una celebración de la vida. El Cerrado es un cofre de maravillas ecológicas, un eco de la creación. Más de 12.000 especies de plantas, muchas de ellas susurros endémicos de esta tierra, no encontradas en ningún otro rincón del planeta, son la prueba de su singularidad. Lobos guará, espíritus resistentes, trazan sendas de kilómetros en su búsqueda meditativa de sustento. Aras verdes, pinceladas de esmeralda en el cielo, atraviesan la inmensidad, portadoras de las semillas de palmeras, sembrando el futuro. Y los armadillos gigantes, arquitectos ancestrales, cavan refugios que no solo los protegen a ellos, sino que se convierten en santuarios para otras almas del Cerrado. Este Edén terrenal atesora el doble de especies vegetales endémicas que las sabanas de África, un verdadero cofre biológico de valor incalculable. Alberga cerca de 200 especies de mamíferos, 860 almas aladas, 180 reptiles de piel ancestral, 150 anfibios que cantan a la luna, 1.200 especies de peces en sus santuarios líquidos y 90.000 especies de insectos, un microcosmos vibrante. Este Edén terrenal atesora el doble de especies vegetales endémicas que las sabanas de África, un verdadero cofre biológico de valor incalculable. Alberga cerca de 200 especies de mamíferos, 860 almas aladas, 180 reptiles de piel ancestral, 150 anfibios que cantan a la luna, 1.200 especies de peces en sus santuarios líquidos y 90.000 especies de insectos, un microcosmos vibrante. No es solo un paraíso para la fauna y flora,
sino también una fuente vital, la memoria del agua para la humanidad. 9 de cada 10 brasileños utilizan energía generada por aguas que nacen en el Cerrado. De las 12 cuencas hidrográficas principales de Brasil, 6 tienen sus fuentes aquí, incluyendo el Pantanal, el humedal más grande del mundo, un espejo líquido de la creación. Este ecosistema provee el 40% del agua dulce de Brasil, nutriendo ríos arteriales como el São Francisco y el Tocantins. Una voz ancestral susurró: «Cuidad y gobernad esta tierra». Pero hoy, más de la mitad del Cerrado ha sido herido por la ambición humana. Ríos, que antes eran venas de vida, se están secando. Los bosques languidecen y el canto de los pájaros se desvanece en un silencio preocupante. ¿Estamos cumpliendo la misión que se nos confió? La respuesta reside en el alma de cada uno de nosotros, brasileños, custodios de este legado. Continuemos este viaje contemplativo por el Cerrado, descubriendo las criaturas extraordinarias que nos enseñan el arte de sobrevivir y comprendiendo por qué proteger el Cerrado no es solo un deber, sino un regalo sagrado para las generaciones venideras. ¿Estamos cumpliendo la misión que se nos confió? La respuesta reside en el alma de cada uno de nosotros, brasileños, custodios de este legado. Continuemos este viaje contemplativo por el Cerrado, descubriendo las criaturas extraordinarias que nos enseñan el arte de sobrevivir y comprendiendo por qué proteger el Cerrado no es solo un deber, sino un regalo sagrado para las generaciones venideras. En algunas regiones, como la Chapada dos Veadeiros, el agua se convierte en un recuerdo esquivo, forzando a los animales a una migración interna, como el São Francisco, una búsqueda de los pocos reservorios reducidos que aún guardan a frágiles hilos de plata. Árboles majestuosos, como el cariocar brasiliense, se despojan de sus hojas en un acto de sabia economía hídrica, mientras arbustos y gramíneas se secan, formando un tapiz quebradizo bajo el sol cenital. El suelo se agrieta, marcado por fisuras tortuosas, como cicatrices del tiempo inmemorial. La lluvia es una plegaria no escuchada, con un promedio de apenas 15 a 20 milímetros por mes, una caricia insuficiente en comparación con otros ecosistemas. Durante el día, las temperaturas abrazan los 30 grados Celsius, un horno natural. Por la noche, caen drásticamente, a veces hasta los 10 grados, obligando a los animales a una danza constante de adaptación a estas variaciones extremas, un testimonio de su resistencia interna. La estación seca no es solo una prueba de escasez, sino un crisol donde la competencia por la supervivencia se agudiza. Y es en esta época que los 5 grandes del Cerrado, sus guardianes emblemáticos, protagonizan los dramas más conmovedores de la existencia. ¿Quién crees que es el monarca indiscutible de la depredación durante este reinado de la sequía? Permite que tu intuición hable antes de que desvelemos el misterio. En la quietud de la sequía, una diminuta criatura, la ardilla brasileña, o caxinguelé en su nombre nativo, se prepara con incansable diligencia para la batalla por la vida, un pequeño espíritu del alba. Al despuntar el sol, cuando los primeros rayos dorados acarician la tierra, una pequeña ardilla emerge de una grieta entre las rocas, un refugio pétreo.
Su pelaje, de un castaño grisáceo, es un manto de camuflaje tejido por la propia naturaleza, ayudándola a fundirse con el entorno, a ser uno con la tierra que la sustenta. Con apenas 25 centímetros de anhelo vital, la ardilla brasileña puede ser pequeña, pero su agilidad es un poema en movimiento. Sus ojos, redondos y brillantes como cuentas de azabache, examinan la sabana con una atención que es casi una meditación, alerta a cualquier sombra predadora que aceche. Hoy es un día crucial. Antes de que el calor ascienda y la tierra exhale su aliento ardiente, debe recolectar el máximo posible de semillas y frutos, tesoros de la estación. Con su cola larga y flexible, un péndulo de equilibrio, la ardilla salta hábilmente de los arbustos bajos al suelo y se dirige hacia un árbol de cariocar brasiliense, un pilar venerable de la vegetación del cerrado. Bajo la sombra protectora del árbol, encuentra rápidamente los últimos frutos maduros, ofrendas de la naturaleza. Con sus dientes afilados, abre el fruto para extraer la semilla oculta en su interior, llenando sus abazones, que se expanden como pequeños almacenes móviles, una previsión innata. En pocos minutos, sus pequeñas mejillas ya están repletas, pero los desafíos están lejos de terminar. Un susurro de instinto la mantiene alerta. Mientras está ocupada en su labor sagrada, un gavilán, ojo vigilante del cielo, aparece, sus pupilas penetrantes barriendo el paisaje reseco. La ardilla se agacha inmediatamente, inmóvil, casi desapareciendo entre la hierba seca. Un acto de mimetismo perfecto. Solo cuando el predador se aleja, un suspiro invisible de alivio, continúa su misión. Con las mejillas llenas de semillas, retorna rápidamente a su refugio rocoso, donde ya ha cavado pequeños agujeros con sus patas ágiles. Entierra cuidadosamente las semillas en el suelo. Un acto de fe. No solo está asegurando su propia supervivencia, sino que está sembrando esperanza para el cerrado. Cada vez que entierra una semilla, usa su cola para disfrazar el lugar, protegiendo su tesoro de otros animales. Un secreto bien guardado. Días como este se repiten. Un ciclo de diligencia y previsión. Pero la ardilla no trabaja solo para sí misma. Las semillas que no sean consumidas germinarán con la llegada de las lluvias, ayudando a regenerar el alma verde del cerrado. Esta vegetación renacida será fuente de alimento y cobijo para innumerables otras especies, desde herbívoros como el ciervo del pantanal hasta aves e insectos. Un tapiz de interdependencia. Según un estudio reciente, la ardilla del cerrado es responsable de la dispersión de hasta el 15% de las semillas de las especies arbóreas más importantes de la sabana. Una jardinera incansable. Por la tarde, con el calor abrasador haciendo que el suelo parezca un espejo de fuego, la ardilla se refugia en su toca entre las rocas, donde la temperatura es un bálsamo. Pero no se relaja completamente. Sus oídos atentos escuchan cada susurro del entorno, lista para detectar la aproximación de serpientes o jaguares, guardianes de la noche. A veces, la lucha por la existencia exige sacrificios. Algunos de sus congéneres no logran escapar a tiempo, y su esencia vital nutre a los predadores, cerrando el círculo ineludible de la naturaleza.
En la pequeña ardilla vemos el reflejo de una sabiduría ancestral. Su labor no es solo acumulación, sino un acto de fe en el futuro, una siembra de vida que trasciende su propia existencia. Es la personificación de la previsión, la resiliencia y la contribución silenciosa al gran tejido del cerrado. Un microcosmos de la esperanza. Las mañanas en el cerrado suelen comenzar bajo un sol intenso, pero la vida, ese pulso indomable, nunca deja de latir, incluso en medio de la aridez de este bioma singular. Más allá de las pequeñas criaturas, otros seres, guardianes de mayor porte y fuerza, también luchan por mantener su llama existencial. La anta brasileña, uno de los 5 colosos del cerrado, emerge como una aparición de tiempos remotos. Estos gigantes gentiles habitan tanto la Amazonía como el cerrado, espíritus anfibios de estas tierras sagradas. La anta brasileña, uno de los 5 colosos del cerrado, emerge como una aparición de tiempos remotos. Estos gigantes gentiles habitan tanto la Amazonía como el cerrado, espíritus anfibios de estas tierras sagradas. La anta brasileña, también conocida como Tapirus terrestris, es un gigante gentil del cerrado, un ser que parece portar la memoria de la tierra. Pesando cerca de 300 kilogramos y midiendo casi 2 metros de longitud, su presencia es imponente. Con un hocico largo y flexible, una herramienta de percepción sutil, orejas redondas que se yerguen como radares sensibles y patas robustas, está perfectamente adaptada para enfrentar los desafíos de este entorno, un diálogo constante con la tierra. Usando su hocico, un sensor extremadamente sensible, la anta puede detectar fuentes de agua a grandes distancias, guiada por un instinto infalible. A veces recorre decenas de kilómetros, una odisea silenciosa, hasta alcanzar una poza remanente, en una jornada exhaustiva que exige fuerza, resiliencia y una voluntad indómita. Este refugio vital, sin embargo, es también una zona de tensión, un umbral de peligro. Jaguares, sus predadores naturales más temidos, sombras ancestrales, frecuentemente rondan estas pozas, esperando una oportunidad, un descuido en la danza de la supervivencia. Si es acorralada, usa su poderosa mandíbula, que ejerce una fuerza de mordida comparable a la de pequeños cocodrilos, un arma formidable. Esta fuerza es suficiente para causar serios daños, incluso para disuadir a un jaguar en un enfrentamiento directo. Tras la digestión, un proceso alquímico interno, la anta esparce semillas a decenas de kilómetros de distancia de los árboles madre, promoviendo la regeneración de la vida en áreas áridas, convirtiéndose en un jardinero errante. La anta es un peregrino del tiempo, un ser que encarna la resistencia y la conexión profunda con la tierra. En su búsqueda de sustento, se convierte en un agente de renovación, un símbolo de cómo la supervivencia individual puede tejerse intrínsecamente con la salud del todo. Es la memoria ancestral del cerrado, caminando con paso sereno pero firme hacia el futuro. Cuando el sol se retira y el cerrado se sumerge en el manto estrellado de la noche, la temperatura comienza su descenso. Es en este momento de quietud cósmica que el tatu canastra, el armadillo gigante, el mayor de su estirpe en el mundo, despierta de su letargo subterráneo. Con un cuerpo que puede alcanzar hasta 1,5 metros de longitud y un peso que oscila entre los 30 y 60 kilogramos, emerge lentamente de la amplia toca que cavó anteriormente, una obra de ingeniería natural. Con el suelo agrietado del cerrado y temperaturas diurnas que pueden superar los 30 grados Celsius, el tatu canastra depende de su habilidad innata para cavar tocas, escapando así del calor y protegiéndose.
un retiro hacia el frescor de la tierra. Pero el tatu canastra no cava tocas solo para sí mismo. Estas madrigueras se convierten en refugios compartidos por serpientes Colubridae, ranas de canto antiguo, pequeñas aves y roedores que buscan escapar del calor y los depredadores. Según un estudio de 2023, más de 25 especies dependen de las tocas del tatu canastra, lo que lo convierte en un auténtico ingeniero ecológico y aliado silencioso de la biodiversidad del cerrado. Con cada nueva excavación, el tatu aporta al equilibrio del cerrado. Datos de 2024 indican que sus tocas aumentan hasta un 30% la tasa de supervivencia de pequeños animales en la estación seca. Cuando el cielo se cubre de estrellas, el tatu canastra inicia su recorrido nocturno. Se desplaza lentamente, guiado por su hocico hipersensible, capaz de detectar el más leve rastro de termitas o colonias de hormigas. Puede devorar hasta 70,000 termitas en una sola noche, lo que lo convierte en un regulador natural clave para mantener bajo control estas poblaciones. Ante el peligro, el tatu no huye. Se enrolla formando una esfera blindada, capaz de resistir incluso la mordida de un jaguar. Esa forma le da unos segundos vitales para sobrevivir. Si no hay escape, usa sus garras como último recurso. Aunque es un animal fuerte, su naturaleza es defensiva, guiada por una filosofía de paz. El tatu canastra es el arquitecto silencioso de la noche, un ser que moldea la tierra para crear refugio no solo para sí mismo, sino para una comunidad de criaturas. Su existencia es un testimonio de cómo la vida se adapta y, a su vez, enriquece el entorno. Es un guardián de la oscuridad, un tejedor de interconexiones subterráneas, un símbolo de la generosidad discreta de la naturaleza. Cuando la noche envuelve la vasta sabana del cerrado con su manto de estrellas, una figura alta, esbelta y majestuosa se mueve en un silencio casi irreal entre los arbustos secos. Es el lobo guará, el enigmático y emblemático cánido del cerrado, un espectro rojizo en la penumbra. Con su pelaje rojizo como el fuego del atardecer, una crin negra y erizada que se extiende como una armadura natural a lo largo de su cuello, y patas que alcanzan casi 1 metro de altura, dándole una perspectiva única. El lobo guará no se parece a ningún otro lobo del mundo. Un ser que no pertenece a manadas ni a un lugar fijo, es un emblema de la libertad indómita. Un viajero solitario cuya imagen adorna con orgullo el billete de 200 reales, un testimonio de su singularidad. La estación seca en el cerrado es una prueba de resistencia implacable para cualquier criatura. Pero para el lobo guará, la sequía no es un obstáculo insuperable. Es el ritmo ancestral de la vida al que se ha adaptado durante milenios. Al caer la tarde, el lobo guará atraviesa con paso mesurado los campos de hierba alta y seca que le llega hasta los flancos. Sus grandes orejas, como radares sensibles, se mueven en todas direcciones, captando los sonidos más sutiles, el susurro de una presa potencial. En el cerrado, no es solo un depredador astuto, sino también un sembrador natural inesperado. Mientras deambula, busca los frutos del árbol de lobeira, una planta tan ligada a él que lleva su nombre, el árbol del lobo guará. El fruto de la lobeira, con su 80% de agua, no es solo alimento, sino una fuente vital de hidratación durante la estación seca, constituyendo entre el 40 y 90% de su dieta. Después de la digestión, las semillas de lobeira, intactas,
son dispersadas a decenas de kilómetros, ayudando a regenerar esta especie vital por todo el vasto cerrado. Un jardinero involuntario pero eficaz. Es una criatura eminentemente solitaria. Caza y sobrevive por sí mismo, marcando su extenso territorio que puede alcanzar hasta 30 kilómetros cuadrados, con orina de olor fuerte y penetrante, una firma olfativa inconfundible. Camina con una elegancia lenta y deliberada, y sus largas patas le permiten moverse a través de la alta vegetación sin hacer el más mínimo ruido. Pero no se deje engañar por su apariencia tranquila. Es el cánido más rápido del cerrado, cuando la presa está a la vista. Caza persiguiendo con explosiva velocidad, cavando con determinación o incluso saltando con agilidad sorprendente para atrapar aves en pleno vuelo. Alrededor del 21% de sus audaces cacerías tienen éxito. Aunque vive en una soledad casi monacal, la unidad social del lobo guará consiste en parejas monógamas que pueden ser estables durante largos periodos, aunque solo se encuentran durante la temporada de reproducción, un lazo discreto pero duradero. El lobo guará, con su andar elegante y su mirada profunda que atraviesa la inmensidad, es el espíritu errante y soberano del cerrado. Se erige como un emblema de independencia inquebrantable y una adaptación magistral a los desafíos del entorno. Su existencia solitaria nos susurra que la soledad no es vacío, sino un camino hacia la fortaleza interior, un espacio donde se forja el carácter y se encuentra la propia voz en el concierto de la vida. Cada paso solitario es una lección de autosuficiencia y resiliencia silenciosa. Mientras el lobo guará se desvanece entre los matorrales, el cerrado da la bienvenida a otra criatura extraordinaria, un caminante enigmático de apariencia singular, el oso hormiguero gigante, el coloso devorador de hormigas de Brasil, inconfundible con su denso pelaje, una larga cola que parece un cobertor y un hocico tubular y alargado. La estación seca en el cerrado es una dura prueba para la mayoría, pero no para el oso hormiguero gigante. Mientras los árboles pierden sus hojas y los ríos se encogen, las termitas y hormigas continúan prosperando bajo tierra, una fuente inagotable de sustento. Por la mañana en el cerrado, el oso hormiguero gigante se mueve con una lentitud calculada por la sabana. Con un cuerpo que puede alcanzar hasta 2 metros de longitud, su larga y peluda cola barre suavemente la vegetación seca, pudiendo recorrer un promedio de 3.700 metros al día en su búsqueda. Aunque su vista es notoriamente pobre, casi un borrón de formas y colores, su sentido del olfato está extraordinariamente desarrollado, siendo hasta 40 veces más sensible que el de los humanos, una brújula infalible para localizar hormigueros ocultos. Un oso hormiguero adulto consume un promedio de más de 35.000 hormigas y termitas al día, jugando un papel crucial e insustituible en el control de las poblaciones de estos insectos en el vasto ecosistema del cerrado. El oso hormiguero gigante, con su dedicación metódica y su armadura natural forjada por la evolución, es un consumado maestro de la especialización. Nos enseña la profunda importancia de cada nicho ecológico y cómo la interdependencia, incluso con las criaturas más pequeñas y aparentemente insignificantes, teje la intrincada red que sostiene el equilibrio del mundo. Su vida es un himno a la adaptación y al poder de encontrar un propósito único en el gran esquema de la naturaleza. Moviéndose como un fantasma silencioso y letal a través del crepúsculo, emerge el jaguar, uno de los 5 grandes del cerrado, la personificación del poder felino. ¿Crees que es el verdadero rey indiscutible de los depredadores durante la implacable estación seca? El jaguar adulto es el depredador ápice, en la cúspide inalcanzable de la cadena alimentaria y sin depredadores naturales en su entorno salvaje.
En el cerrado, su dominio parece absoluto, pero revelaré su verdadera y creciente amenaza al final de este viaje. Su pelaje moteado con rosetas características, únicas como huellas dactilares, no solo es de una belleza hipnótica, sino también un camuflaje perfecto en la oscuridad entrelazada de la vegetación, haciéndolo virtualmente invisible incluso para las presas más alertas y cautelosas. Se mueve lentamente, con la paciencia de un cazador consumado, a través de los arbustos bajos. Este depredador implacable solo confía en su propia fuerza y astucia, defendiendo ferozmente su territorio. Un dominio inviolable excepto durante la breve temporada de apareamiento, cuando los rugidos de desafío resuenan en la sabana. El jaguar avanza con pasos calculados, sigilosos, sin hacer el más leve ruido, una sombra que se desliza sobre la tierra. Cada músculo de su cuerpo está tenso, vibrando con anticipación, esperando el momento perfecto, la fracción de segundo decisiva. Aunque puede alcanzar velocidades asombrosas de hasta 60 kilómetros por hora en cortas carreras, es su paciencia infinita y su estrategia impecable lo que convierte al jaguar en un consumado maestro de la emboscada. Esto no es una persecución apresurada, sino una demostración de control y cálculo mortal. En un instante que parece eterno, salta, un relámpago ardiente y dorado en la noche oscura. El jaguar atrapa a su presa elegida con sus poderosas patas delanteras, sus garras afiladas como dagas de obsidiana, hundiéndose profundamente en la carne vulnerable. El jaguar no solo domina en tierra firme con autoridad implacable, también es un maestro consumado en el agua, un nadador experto y poderoso, capaz de cazar caimanes y peces con igual destreza. En la creación divina, según las leyendas, al jaguar se le asignó una tarea sagrada: controlar las poblaciones de herbívoros, manteniendo así el delicado y vital equilibrio en el ecosistema, un guardián de la armonía natural. El jaguar, encarnación sublime del poder puro y el misterio insondable de la selva, no es solo un cazador supremo, sino un regulador esencial, un pincel sombrío pero necesario en el vasto lienzo de la vida y la muerte. Su presencia imponente nos habla de la fuerza indómita e implacable de la naturaleza y del profundo respeto que debemos a sus ciclos sagrados, recordándonos nuestro lugar humilde dentro de su magnificencia.